Diga una hermosa mañana, un excelente día que el Señor nos provee para que podamos reflexionar en Él, para que podamos ver todas las bendiciones que Él tiene preparadas para la vida de cada uno. Esta mañana es muy preciosa y quiero tomar un pasaje de las Sagradas Escrituras. Vamos a tener el tema: Jesús vino por el hombre, no por el hato. Dígalo conmigo. Jesús vino por el hombre y no por el hato. Amén. Y esta es la razón por la que Jesús apareció, dándonos a entender la importancia que tiene un ser humano para el corazón de Dios. Porque en el corazón de Dios, claro, lo leemos en la carta de Pedro, cuando él dice, él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Qué glorioso es poder saber de que Dios ve al hombre que se está perdiendo, pero también ve la posibilidad de poderlo salvar. Y esto es lo que hoy vamos a ver, porque Dios sí vino por el hombre, no por el hato. El hombre se preocupa más por el hato que por el que le dio la vida, el que le da la oportunidad de poder meditar dónde quiere pasar la eternidad. Así que les quiero invitar a que abramos nuestras Sagradas Escrituras en el libro, en el Evangelio de San Marcos, 6 versículos vamos a estar leyendo, y dice las Sagradas Escrituras así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los caminos, en los campos, y salieron a ver qué había sucedido. Había sido atormentado del demonio y que había tenido la región, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le dejara estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios. Hermanos, aquí nos encontramos con una porción que nos enseña cómo Dios ha tenido la gran misericordia cuando Jesús le dice a sus discípulos que cruzaran el lago y que fueran a la otra ribera de lo que es Galilea. Ellos viajan para
la región esa que es Gádara. Pero el Señor Jesús, en todo el conocimiento que tenía, había visto a este hombre necesitado de Dios y atormentado por una legión de demonios que estaban en su vida, castigándole, habiéndolo sacado de su casa, habiéndolo sacado de la sociedad, lo había introducido a un sepulcro donde dormía, donde comía, donde hacía todo lo que tenía que hacer. Y era el espanto, era lo peor que podía ocurrir en esa región. Dice que ni aún se atrevían a pasar por el camino porque le salía este hombre que estaba poseído de todos estos demonios. Entonces, podemos nosotros ver muy claramente que el Señor Jesús lo había observado, había visto la necesidad que tenía. Le dice a los discípulos, pasemos, y se van. Pero solamente pone Jesús los pies en la tierra, del otro lado, ya estando ahí en Gádara, el hombre sale, impulsado por el demonio, a rogarle a Jesús que lo dejara en paz. El demonio. ¿Por qué? Porque Jesús, desde que lo ve, lo empezó a echar fuera a los abismos, que es precisamente el lugar que Dios le ha buscado a todos los demonios, a Satanás y a todo su séquito. Dios le ha dado, le ha buscado los abismos. Por eso cuando uno reprende un demonio, no lo saca solamente de una persona, sino que de una vez se lanza al abismo, porque es el lugar que Dios le ha designado. Jesús empieza a sacarlo y echarlo allí, pero él sale en defensa propia. Le dice, ¿qué tienes conmigo? Has venido a atormentarme. Y luego Jesús ve al hombre. Jesús ve al hombre cargando con todo este peso de demonios, cargando con toda esta situación. Y ahora era la oportunidad que tenía de regresar a sus cabales, de que la mente de aquel hombre ya no fuera atormentada, sino que ya fuera una mente para poder encontrarse y para poder ver cuán grandes cosas el Señor está dispuesto a hacer con cada uno de los hombres que estamos sobre esta tierra. Cuando hablo de hombres, no me refiero solamente al sexo, sino me refiero a la creación. En la palabra hombres, ahí va la mujer y el hombre. Pero había algo que hacer. Aquellos demonios no querían irse al abismo solos. Empieza una situación bastante tremenda, porque le piden a Jesús que si los iba a sacar de aquel hombre, que les diera la oportunidad de injertarse en aquel hato de cerdos que estaban allí. Jesús les da permiso, se los concede. ¿Por qué? Porque a Jesús no le importaban los cerdos. A Jesús le importaba este hombre que ya tenía tanto tiempo de estar abandonado, fuera de su hogar, fuera de la sociedad, fuera de sí mismo. Y que Dios ha tenido misericordia de este hombre. Vino Jesús, le da el permiso a los demonios y se va. Dice la palabra del Señor en el versículo 13. En el versículo 13, Marcos nos da la cantidad. Dice que eran como 2,000 cerdos. En el versículo 13 nos dice que eran como 2,000 cerdos.
Y una legión de demonios se componía, la legión que estaba en ellos se componía aproximadamente de 12,000 demonios metidos en ese hombre. ¿Qué no había? ¿Qué clase de demonio no había en él? De tal manera que lo ataban con cadenas, lo ataban con grillos, y esto los rompía las cadenas, con toda esa cantidad de demonios que tenía. Tenía una fuerza inmensa, pero esa fuerza que tenía esta legión nunca se compara con la fuerza que tiene Dios de podernos liberar para glorificar su santo y glorioso nombre, que a eso vino. Y esa es la intención del Dios de los cielos. Cuando vieron estos hombres, y dice las Sagradas Escrituras así, que cuando esto lo vieron, y viendo a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, porque en la legión, el que había tenido la legión, este hombre ya no estaba poseído. Número uno, estaba sentado. Él no se podía sentar, era una persona inquieta por los mismos demonios que tenía. Estaba sentado. Número dos, estaba vestido y estaba en su juicio cabal. Vestido. ¿Qué es lo que nos viste el Señor? Nos da nuevo ropaje, nos da una vestidura blanca, nos da una nueva postura. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vestido y en su juicio cabal. Ya no estaba enloquecido. Había venido a él el poder del Espíritu Santo y lo había convertido en el hombre que Dios un día dio a nacer en aquella mujer que era su madre. Y tuvieron miedo. Al ver esto, tuvieron miedo. Como nosotros muchas veces, en vez de alegrarnos de ver a alguien que está saliendo de todas estas lecciones, hay un miedo. Y le contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio. Los que habían sido testigos de lo que había acontecido allí, cómo Jesús lo estaba liberando. Les cuentan a todos los de la región, les cuentan a todos los de la aldea, los de la ciudad, y dice, y empezando desde Decápolis, toda esta gente sabían acerca de esta persona que estaba poseída. Y entonces, ¿cómo le había acontecido el que había tenido el demonio? Pero también le contaron lo que había ocurrido con los cerdos. ¿Sí? Pero los cerdos a Jesús no le interesaban. Le interesaban a aquel ser humano. A Jesús le interesas tú. Al Padre le interesas tú. Al Espíritu Santo le interesas tú. No al hato. Pero aquellos hombres que vieron ahí, le dijeron, y comenzaron a rogarle que se fuera de los contornos. No te queremos aquí. Nos vas a dejar sin cerdos. No te queremos aquí. Pero como Jesús es un caballero, no discutió. Dice, al entrar él en la barca, de regreso nuevamente para Galilea, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él. Miren, esto sucede por el hecho de que cuando uno ha conocido al Señor, cuando ha venido esto,
en realidad empieza a despertar el primer amor, como lo dice Apocalipsis. Este hombre estaba tan agradecido, este hombre que ahora estaba en su juicio cabal, le pide a Jesús que por favor lo dejara estar con él. No quería perderse ni un solo segundo de estar con el que lo había libertado. Por eso dice las Sagradas Escrituras que si el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, si el Hijo lo libertara, serán verdaderamente libres. Y este hombre estaba libre de una legión de demonios. Este hombre estaba libre de unas ataduras. Este hombre estaba libre porque dice más adelante las Sagradas Escrituras que él se hacía daño con piedras, él se grietaba su piel, él se maltrataba a sí mismo por la misma locura de los demonios que tenía. Pero viene el Señor y él le pide que por favor no lo deje solo. Él quiere estar con Jesús, pero el Señor Jesús no se lo permitió. Lo contrario, le dice de esta manera: ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos, este es el momento de meditar. Allá hay un acto. Dice Marcos en el capítulo 13 que son como 2,000 cerdos. Ese acto de eso se compone. 2,000 cerdos. Vivian, esto es algo que nosotros podemos encontrar y ver claramente de que el Señor está interesado, no en el acto, pero el hombre como que está muy dado para que el acto sea más importante para ellos. Ahora, ¿qué nos puede hablar acerca del acto? El acto son pretextos que nosotros tomamos, pero Jesús no viene por sus pretextos, Jesús viene por ti. Son más de 2,000 pretextos que el hombre pone y le pone al Señor cuando él le quiere. Y mire, este hombre le pide que por favor no lo deje solo. Él quiere estar ahí donde está Jesús. Pero para Jesús era mucho más importante el testimonio de este hombre que había estado alejado de su familia, alejado de la sociedad, que fuera a su casa, que fuera a los suyos y les contara todas las maravillas que el Señor había hecho y de la gran misericordia que había tenido para con él. Porque para los aldeanos ahí no había misericordia, porque solamente era el endemoniado, solamente era el loco de la ciudad. Pero para Jesús no era el loco de la ciudad. Para Jesús no era solamente el endemoniado. Era un ser humano que necesitaba el amor de nuestro buen Dios. ¿Qué pretextos ponemos? Como dicen, hay 1,001 pretextos. Aquí hay 2,001 pretextos para poderle servir, para poder decir al Señor Jesús: Señor, yo quiero estar donde tú estás. Y este hombre empieza dando testimonio de todo aquello que le había acontecido vivir durante muchos tiempos, durante muchos años en ese sepulcro, lugar de los muertos. Pero por esto el Señor da vida y da esa oportunidad que Él tiene para cada uno. Nos viene a liberar. Yo no sé, hermano, el hecho de no servirle, el hecho de no querer estar con él es parte de un pretexto, es parte de un demonio. ¿Por qué no? Por esto nos habla ya en Lucas capítulo 9 y dice, y cuando los envió a sus 12, los envió, dice que les dio potestad, les dio poder para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Este hombre estaba enfermo del alma,
tenía no lo querido servir. Yo no sé por qué no he ido a los míos y he contado las maravillas que tú has hecho en mi vida, habiéndome encontrado en el lugar de los muertos. Por eso lo dice allá en Lucas capítulo 9 y su versículo 60. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme, ve y anuncia el reino de Dios. Y quiero decirles, hace poquito yo le preguntaba al Señor en una visión que tuve en la noche, ahorita que estuve enfermo, y precisamente me encontré con este pasaje: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y él me dijo, ¿qué es eso de los muertos? Le pregunto, y me dice, son los incrédulos. Que los incrédulos entierren a sus incrédulos, pero tú anuncia el reino de Dios, porque cuánto incrédulo vendrá a los caminos de Dios y será un verdadero creyente para la gloria del Señor. Creerá lo que el Padre hizo, creerá lo que Jesús está haciendo y creerá en la llenura del Espíritu Santo para su vida. Esto es lo que el Señor en esta mañana te presenta. Él no vino por el hato, vino por ti. El hato son las excusas, son los pretextos que le ponemos muchas veces, pero Dios está por salvarte, Dios está por ungirte, Dios está por llenarte de su Espíritu Santo para que seas una verdadera nueva criatura en Él, y estamos a las puertas de poder conocer la vida eterna. Todo lo que está aconteciendo prácticamente es una antesala a que Jesús prontamente viene por su iglesia. Dios te bendiga, iglesia, iglesia de Dios, Evangelio Completo el Sultán. Dios te bendiga, Dios te haga valiente y fuerte, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y llene de su gracia tu vida, para que comprendas que en realidad le importas tú, no el hato. El hato son todos esos pretextos, son todas estas cosas que nosotros acarreamos para no poderle servir. Pero esta mañana quiero decirle que el Espíritu Santo, que Jesús el libertador y el Padre el reconciliador está hoy contigo, porque te ama y te ama incondicionalmente. Dios te bendiga, iglesia. Amén y amén. Les predicó el pastor José Jaime Velázquez Medrano. Dios les bendiga. Bendiciones y sigámonos gozando